Shabbat Shalom, amados hermanos. Vamos a entrar al tema eh, en esta parashá. Tenemos muchos temas. Esta parashá va desde el capítulo, déjenme recordar, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, ¿de acuerdo? Tenemos varias, pero varias, diríamos, enseñanzas de las cuales pudiéramos hablar. Obviamente escogemos una de la cual no hemos hablado en otras ocasiones, y como siempre, mis amados hermanos, espero que el tema que hayamos escogido eh, pues sea bueno para nosotros, para implementarlo en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre la educación de los hijos. Amén. Esta bendición que Hashem nos ha dado de poder transmitir a nuestros hijos las enseñanzas de la Torah. Y que vamos a hablar sobre la educación. Vamos a empezar. Así que estamos en la parashá Bo, cuando Hashem le dice a Moshe: ve al faraón, entra al faraón. ¿De acuerdo? Bien, el tema de esta mañana va a estar basado en lo que dice Shemot capítulo 13, verso 14. Shemot 13, 14 dice, mis amados hermanos, después de que eh, se le dice a nuestro pueblo acerca de los primogénitos, de cómo pertenecen a Hashem, cómo son de Hashem, amén, de cómo Hashem dio su mandamiento de que todos los primogénitos le pertenecen. Después de eso viene lo que vamos a leer a continuación. Dice así, dice: y será que cuando te preguntare tu hijo el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás con mano fuerte: el Señor nos sacó de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué dice el Pasuk? Bueno, el Pasuk enseña que habrá un momento que los hijos dirán: oiga, ¿y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué practicamos tal o cual cosa? ¿De dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles son las razones? Le dije a Hashem: va a llegar ese momento en cuando tu hijo te pregunte el día de mañana y te diga: ¿qué es esto? O, ¿por qué hacemos todo esto? Le vas a contestar con mano fuerte: el Señor nos sacó de Egipto de casa de servidumbre. Esto es, que la razón por la que hacemos esto, que el por qué cumplimos estas cosas, realizamos estas cosas, es porque estábamos en Egipto y Hashem, nuestro Padre Todopoderoso, nos sacó de allá de casa de esclavos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, hermanos, que en este verso, vamos a decirlo así, maravilloso de la Torah, eh, ahora sí que en este verso guarda en sus precisas, concisas palabras y profundas, ¿verdad?, la misión que tiene todo padre, o en este caso toda persona que ha sido agraciada con tener hijos, que tiene la bendición de tener hijos. Tener hijos es una bendición, ¿de acuerdo? Entonces, todo padre, toda persona que tiene hijos tiene la sagrada misión, ¿verdad? En este caso, la disposición por parte de Hashem de responder a las preguntas de sus hijos. Amén. De verdad que no siempre lo vemos así, pero es así. ¿De acuerdo? Es así. Eh,
tenemos una misión, el poderle transmitir a nuestros hijos las enseñanzas, ¿no? Perdón, responder las preguntas que nos pudieran hacer nuestros hijos. Esta misión de responder preguntas es encomendada tanto a padres expertos como a inexpertos. Esto es como a los que ya llevan mucho tiempo, que tienen hijos pequeños, grandes, como aquellos que van empezando. ¿De acuerdo? Así que esta misión es encomendada a padres expertos e inexpertos, a estudiosos como a ignorantes. ¿De acuerdo? A ricos, a pobres, a padres sanos, a padres enfermos, a jueces, a líderes, a dirigentes de comunidades, en este caso como yo, en fin, a toda persona que ha tenido la bendición de tener hijos. ¿De acuerdo? La Torá le dice, tienes la responsabilidad de responder las preguntas que te hagan tus hijos. Y es una bendición, como estamos diciendo. ¿De acuerdo? Y es encomendada, acabamos de decirlo, a toda persona que Hashem ha bendecido. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque la educación es, vamos a decirlo así, es el pilar y la continuidad del pueblo. ¿Amén? Si no hay educación, entonces ¿cómo se transmitirá el conocimiento? ¿Cómo los hijos podrán continuar con el legado? En nuestro pueblo Israel es lo que lo ha mantenido. En nuestro pueblo Israel, a pesar de tantos años y de persecuciones y de cosas difíciles, de cosas tremendas, debido a la educación, nuestro pueblo Israel ha permanecido y ha continuado llevando las prácticas ancestrales. ¿De acuerdo? Entonces, la educación es el conocimiento de las costumbres y de los buenos modales. Claro está, estamos hablando de estas costumbres y buenos modales emanados de lo que nosotros consideramos la fuente sagrada de vida, la Torah. ¿Amén? Esa es la educación que queremos transmitir. Obviamente, no desdeñamos el conocimiento humano, ¿verdad? Pero obviamente en esta mañana estamos hablando de ese conocimiento, de las costumbres, de los buenos modales que emanan de la Torah sagrada, ¿de acuerdo? Entonces, es una bendición que los padres podamos responderle a los hijos. Cada pregunta, como dice aquí el pasú que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Será que cuando te pregunte tu hijo el día de mañana, diciendo ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre? Fíjense, mis amados hermanos, que un niño que no pregunta jamás va a poder desarrollar su potencial humano. No podrá, ¿de acuerdo? Y un niño que pregunta, pero que no encuentra respuestas, entonces ese potencial humano lo va a desarrollar porque obviamente todos tendemos a desarrollar, ¿de acuerdo? Pero lo va a desarrollar con errores, con confusiones y con trastornos. Entonces, si el niño pregunta y no encuentra respuestas, eso es lo que va a ocurrir. Va a desarrollar errores, confusiones y trastornos. Y bueno, fíjense que con relación a este tema que estamos tratando, el tema de la educación a los hijos, el Talmud, mis amados hermanos, en el tratado de Sukkah 42.1,
con relación a este texto, a este pasú que dice, y cuando tus hijos te hagan la pregunta el día de mañana, señala lo siguiente. Fíjense lo que dice el Talmud, hablando acerca del tema de la educación de los hijos. ¿De acuerdo? Esta es su reseña. Dice así: el niño, desde que aprende a hablar, su papá le enseñará la Torá y la lectura del Shema. Pongan mucha atención. Eso es lo que señala el Talmud. El niño, desde que aprende a hablar, su papá le enseñará la Torá y la lectura del Shema. El primer verso de la Torá será: Moshe nos encomendó la Torá, herencia para la congregación de Jacob. Y la lectura del Shema será: Shema, o oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno. Eso es lo que señala el Talmud. Dice, ¿cómo vas a empezar la educación de tu hijo? ¿Cómo vas a iniciar a tu hijo en las cosas de Shem? Dice, lo primero que le vas a decir: Moshe nos encomendó la Torá. Este pasú que está en Devarim, capítulo 32, algo así, dice, y la lectura del Shema será: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno. Esto está en el Tratado de Sukkah 42.1. ¿Cómo ven ustedes? ¿No? Ahora, esto que señala el Talmud, pues obviamente nos llama a que nos detengamos y podamos analizar por qué el Talmud dice que así hay que empezar la educación de los hijos. ¿Amén? Así que tenemos que hacer un análisis, vamos a decir, profundo, de esto que narra el Talmud. Fíjense, mis amados hermanos, que todo niño va desde muy temprana edad, cuando apenas comienza a hablar, nosotros sabemos que aún no tiene desarrollado su coeficiente intelectual para percibir por medio de la inteligencia el significado o el sentido de las cosas. Pues obviamente, a medida que vaya creciendo, pues va a ir comprendiendo y va a ir reflexionando, va a ir razonando las cosas. Pero cuando es pequeño, pues no tiene, no ha desarrollado esta parte. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sí tiene, pero muy desarrollado, y vamos a decirlo así, a grados superiores? Es el sentimiento de percibir diríamos, las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, el niño capta, el niño siente, inclusive una simple mirada de su mamá, ¿verdad? Cómo son las cosas, ¿no? El estado de quienes lo rodean. Entonces, pero su entendimiento y su capacidad de discernir las cosas, la verdad que se encuentra en grados o en niveles muy inferiores. O sea, entonces, por un lado, cuando es niño, su nivel intelectual no está desarrollado. Lo que está desarrollado es su percepción de las cosas, ¿de acuerdo? Puede captar, puede entender. De hecho, hay una comunicación, ¿de acuerdo? De los padres con el niño a través de miradas, a través de tocarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tiene muy, pero muy desarrollado. Ahora, sabemos nosotros que en cuanto al estudio de la Torá, ¿no? De hecho, hay algunos hermanos que se les hace difícil. Entonces nosotros sabemos que en cuanto al estudio de la Torá, en cuanto al estudio del Shema, como plantea el Talmud, pues obviamente se requiere, inevitablemente, ¿no? Inexorablemente se requiere que la persona tenga,
tenga capacidad intelectual, que esta capacidad esté desarrollada, que tenga sabiduría, que tenga sensatez. Si no hay esto en la persona, pues obviamente le será difícil, le será complicado el estudio de la Torá, el estudio del Shema. Eso lo sabemos porque hermanos nos comentan y nos dicen, hermano, no se me pega la Torah, está difícil estudiar Torah. De hecho, hay cosas de la Torah que enseñamos ahorita y dentro de un año se vuelve a preguntar lo mismo. Es difícil comprender y llegar a comprender lo que dice la Torah. Entonces, para estudiar Torah, para estudiar Shema, se requiere capacidad intelectual, se requiere que la persona tenga sabiduría. Amén. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el estudio de la Torah es profundo. Amén. Muchas personas estudian Torah pero solo por encima y pues obviamente no alcanzan a comprender los mensajes que la Torah tiene. Pero cuando la persona profundiza, obviamente capta cosas, entiende cosas que muchas veces, ¿verdad? Cuando lo leyó así de pasada, pues no captó. Entonces, pero naturalmente el estudio de la Torah es profundo, ¿no? Es esotérico, dicen algunos, ¿de acuerdo? O sea que los significados de la Torah no están por encima, como dijo nuestro Ribi Yehoshua, ¿no? Es como un tesoro que está oculto, entonces por eso dice que es esotérico, es místico. Y bueno, pues obviamente, al ser profundo, al ser las cosas estar ocultas, demanda de la persona que estudia, pues meditación, demanda claridad mental, demanda que la persona se concentre, que la persona esté metida en lo que está estudiando. ¿De acuerdo? Y con relación a la lectura del Shema que menciona el Talmud, fíjense que esta lectura del Shema, su esencia, el Shema, cada vez que nos vamos a dormir o nos despertamos y decimos el Shema, hermanos, la esencia del Shema es la subordinación completa, total, íntegra del hombre a la voluntad de Hashem. ¿De acuerdo? Y obviamente entender eso, captar eso, precisa pues que en la persona haya conciencia, haya raciocinio y haya un juicio recto. ¿De acuerdo? Entonces, si el estudio de la Torah y el estudio del Shema requiere todo esto, entonces cabe que nos preguntemos, que nos pongamos a reflexionar sobre la reseña del Talmud. Entonces, ¿cómo es que encomienda el Talmud? ¿De acuerdo? Enseñar a un niño cuyo nivel intelectual pues no se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Y precisamente estos versos que demandan una concentración y un entendimiento, o sea, ¿por qué el Talmud dice esto a los padres? Si dijéramos, empieza con cosas más pequeñas, ¿no? Pero dice, tienes que empezar por esto. Entonces, ¿por qué el Talmud señala que así se debe empezar cuando esto demanda concentración y entendimiento? La verdad, mis amados hermanos, que la respuesta a estas preguntas que estamos haciendo y que vamos a tratar de explicar en base a la ciencia pedagógica, bueno, pues nos va a transmitir una respuesta, diríamos, o una connotación ética y moral, ¿verdad? Que obviamente se va a relacionar íntimamente con la enseñanza que se le debe proporcionar a los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, esto que que estamos viendo, obviamente, mis amados hermanos, nos llevará a comprender por qué
pues en nuestro pueblo Israel se cree que enseñar a nuestros hijos es una de las cosas importantísimas, ¿verdad? Que no se puede dejar de lado, ¿de acuerdo? Y que es algo central en la vida religiosa de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo se debe educar a los hijos? ¿Qué educación se debe proporcionar a los hijos? Es lo que vamos a tratar de responder. De hecho, los grandes educadores, los grandes pensadores, los filósofos, los analistas, los pedagogos, los psicólogos, han debatido durante siglos y sin temor a equivocarnos, pues obviamente se sigue debatiendo sobre cuál es la fórmula ideal para educar a un hijo. O sea, se sigue debatiendo, se sigue discutiendo. Bueno, es cómo se tiene que educar a un hijo. Y este es un tema, como diríamos, viejísimo. Si estamos hablando de filósofos, si estamos hablando de pensadores, educadores, de psicólogos, siempre han existido. Entonces, siempre se ha señalado cuál es la mejor manera de educar a un hijo, de tratar de transmitirles las enseñanzas, en este caso que el padre tiene. ¿Cuál es la mejor fórmula? Entonces, ahora, en toda esta discusión que ha habido entre pensadores y filósofos, hermanos, el punto, diríamos, central, medular de la discusión está fundado básicamente en el siguiente tema, o el siguiente dilema, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dilema? El dilema es, a manera de pregunta, se debe de exponer al niño en el principio de su formación los motivos de cada precepto divino, así como las razones de cada prohibición, o bien solo transmitirle la voluntad de nuestro Dios en forma absolutista y sin entrar en detalles. Dos cosas es la que se ha de debatir. ¿Cómo se debe educar al niño? Amén. Cada vez que le enseñas algo, le debes dar los motivos por el cual se tiene que hacer o por el cual no se tiene que hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué no es bueno? Cada vez que le enseñes le tienes que decir eso, o simplemente decirle, ¿sabes qué? ¿Vas a hacer esto? ¿No vas a hacer esto? Esa es la voluntad de Hashem, de manera absoluta, no hay detalles, así es. Eso es lo que se ha debatido. Dos formas. Una en la que se explican los motivos, las razones, las circunstancias, como dice el pasuk, cuando tus hijos te pregunten, ¿no?, le dirás, ¿de acuerdo? Entonces, y la otra es, así dice Hashem. Oiga, pero explíqueme. Eso es lo que dice Hashem y punto. Entonces, hay personas que señalan, pues obviamente, que se debe usar el primer método. ¿De acuerdo? En que se tienen que explicar los motivos, las razones de cada misbod. ¿De acuerdo? Y si se utiliza el primer método, entonces el niño que se le educa debe cumplir, en este caso, los preceptos de Hashem por convicción propia y buena disposición. ¿De acuerdo? Entonces, se le tiene que decir al niño, mira, este es el mandamiento, si lo entendiste, hazlo, si no lo entendiste, no lo hagas, pero hazlo de buena manera. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces se enseña que esto se logra en base a la exposición clara y objetiva, ¿de acuerdo?, de los motivos de cada mandamiento. Entonces, tiene que explicársele detalladamente cada mandamiento, así el niño oirá y
tratará de entender, comprenderá, y luego si quiere, si puede, si debe, lo hará, ¿de acuerdo? Entonces, pero que así tiene que hacerse. Obviamente, está el otro grupo que señala que el mejor sistema es, obviamente, el segundo, ¿no? ¿Cuál es el segundo sistema? En el que, pues, al niño, a raíz de que no tiene, como ya dijimos, esa madurez intelectual, entonces no va a captar correctamente, debido obviamente a su edad temprana, el, el espíritu, el meollo de las ideas, de los conceptos, ¿de acuerdo? Así que muy fácilmente podría equivocar las enseñanzas, ¿verdad? Y distorsionar lo lo que recibe. Y que como son cosas profundas, pues podría equivocarse. Entonces, el segundo sistema señala que al niño pues debe educarse así. Esto es así, tomando nada más unas palabras de nuestro Rabbi Yehoshua, cuando le dijo a Kefa, te voy a lavar los pies, y Kefa le dijo, no señor, ¿cómo vas a lavar los pies? Y ya ustedes saben que Kefa se negó, nuestro Rabbi, obviamente, este, tratando de convencerlo, le dijo, mira, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Así, así. El segundo sistema, eso es lo que plantea. Decirle al niño, así es, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. ¿De acuerdo? Entonces, no se le puede explicar todo porque podría malentender las ideas, no comprender las ideas e ir y hacer cosas que no son correctas. Bien, entonces tenemos los dos métodos de cómo educar a los hijos y en esto ha habido muchos debates, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos, mis amados hermanos, que todas las cosas siempre tienen sus pros y sus contras. Amén. Entonces, cada uno de estos dos métodos posee indudablemente, no podemos ahora sí que cerrar nuestros ojos, las dos partes de la moneda, ¿no? La parte positiva y obviamente la parte negativa. Entonces, si hablamos sobre el primer método, donde se dice que hay que educar a los hijos explicando los motivos, las razones de cada ordenanza, ¿de acuerdo? La parte positiva del primer método es la siguiente, ¿de acuerdo? Fíjense que si bien el niño no comprende los conceptos, diríamos, cabalmente, al menos participa y opina sobre lo que él considera correcto. ¿De acuerdo? Y sobre lo que él considera incorrecto. Así que de este modo se enseña que va a desarrollar su propia personalidad y no se va a sentir abrumado por la imposición de sus padres. Esta es la parte, diríamos, positiva. De hecho, a mí me ha estado, allá en la familia me ha estado ocurriendo algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, no entiende el niño, pero como se le da esa participación, ¿de acuerdo? Entonces, al menos siente que sus padres lo escuchan, ¿de acuerdo? Y siente que no hay imposición. ¿Cuál es la parte negativa de este método? Miren, la parte negativa es que cuando crezca ese niño, podría, no estamos asegurando, pero podría considerar que las razones que los padres les pusieron cuando él era niño no son lo suficientemente convincentes, no son satisfactorias, de modo que va a diferir de lo que en un momento se le enseñó. ¿De acuerdo? O bien cuando empieza a tener otro tipo de educación,
Ahora los enviamos a la escuela y en la escuela tienen, les enseñan cosas, entonces cuando cambie de perspectiva de vida, muy posiblemente se va a rebelar contra sus padres y el riesgo es que se niegue a vivir conforme a lo que enseña la Torah. Y empiece a cuestionar la Torah y empiece a... Esa sería la parte negativa. ¿De acuerdo? Ahora, yéndonos a la parte positiva del segundo método. El segundo método, acuérdense que dijimos, es que pues, debido a que el niño no tiene raciocinio, su capacidad intelectual pues muy desarrollada, pues, obviamente puede equivocarse cuando le tratemos de explicar las ideas, los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, la parte positiva de este método es, mis amados hermanos, que por siempre va a cumplir con los mandamientos de Hashem. Siempre va se le impregnarán porque obviamente, de hecho hay un pasú que dice, instruye al niño en su carrera, ¿de acuerdo? Cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, por siempre va a cumplir los preceptos de Hashem. Y va a caminar por el camino, por la senda que le tracen sus padres. ¿De acuerdo? No se va a desviar. No tendrá motivo para desviarse. No tendrá motivos inclusive para imitar las ideologías de otras religiones, de otras congregaciones. ¿De acuerdo? Ni le llamarán, caminará lo que sus padres le enseñaron. Así será. ¿De acuerdo? Bien, como dijimos, todo tiene su parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa de esto que estamos mencionando? Bueno, la parte negativa es que esta persona no buscará crecer, elevarse en las gradas de la sabiduría y en el desarrollo de, de, de tratar de entender, de comprender otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por siempre va a continuar con su, ¿cómo diríamos? Con su pacifismo, con su inocencia, que no haya oposición o censura alguna. Esa es su vida. Él, diríamos, nació en una familia así, así será y no pasará más por él. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hasta aquí, hermanos, estamos viendo los dos métodos que se proponen, ¿de acuerdo? Para educar a nuestros hijos, en este caso, en la Torah. ¿De acuerdo? ¿Cómo educar? Entonces, algunos señalan que se debe dar todo, aunque no entiendan los hijos, todo el conocimiento. Y otros dicen, no, darle todo no es bueno. ¿De acuerdo? Ahora entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que dice la Torah? ¿No? ¿Cuál es la ideología de la Torah? ¿Cuál de estos métodos es el correcto y que nosotros debemos tomar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué enseña la Torah sobre esto? ¿Y cuál es el método que nosotros vamos a implementar, mis amados hermanos? La respuesta, vamos a empezar a darla, ¿de acuerdo? Fíjense que la ideología de la Torah es indudablemente, mis amados hermanos, es inculcar al niño desde su mocedad, como diríamos, la razón de nuestra sumisión a Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, lo que enseña en la Torah es que debemos educar al niño desde su mocedad, es por qué nosotros estamos sometidos a Hashem. ¿De acuerdo? Desde su mocedad. Meterle al niño es la razón de por qué
estamos sujetos al Todopoderoso. En otras palabras, cumplimos su voluntad porque así Él pide de nosotros. Amén. Nuestra emuná, nuestra fe, en este caso se basa en el concepto, en la idea del amor. Ahabá. ¿De acuerdo? En la idea del amor. Esto es que al igual que el amor materno, es el amor de Dios hacia nosotros. Es decirle a nuestros hijos, así como nuestra madre nos ama, así también Hashem nos ama a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sin cálculos ni razones, ¿no? Acatamos sus mandamientos, sus preceptos, con el único propósito de complacerlo y de brindarle satisfacciones. ¿Y por qué así? Porque naturalmente todo hijo busca, fíjense mis hermanos, todo hijo busca ofrecer a sus padres una alegría, desea colmarlos de dicha, desea darles placer. ¿De acuerdo? Así debe ser nuestra actitud hacia Hashem. Ajá. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que le servimos, le alabamos para retribuir, si pudiera hacerse, ¿no? De cierta forma, su amor hacia nosotros. Entonces, basados en esta idea que estamos señalando y recordando la pregunta que tenemos arriba, o que pregunté, mis amados hermanos, de cuál es el método que nosotros vamos a tomar. Entonces, podríamos decir que es en este sentido que gira la intención que trae el Talmud. ¿De acuerdo? Cuando señala que al niño se le debe enseñar la Torá y la lectura del Shema. ¿De acuerdo? Precisamente el Talmud, mis amados hermanos, seleccionó esta parte, estos dos versos, para transmitirnos una gran enseñanza, una hermosa enseñanza. ¿De acuerdo? Esto es, la Torah, si bien por un lado su estudio es profundo, y obviamente requiere capacidad intelectual, y que esa capacidad intelectual la persona la tenga desarrollada, por el otro lado, la Torá llegó a nosotros, a nuestro pueblo Israel, sin ejercer esfuerzo alguno. ¿Sí? Entonces, escuchemos bien, la Torá requiere capacidad intelectual, pero la Torá llegó a la persona sin ejercer esfuerzo alguno, sin ningún trabajo, ¿de acuerdo? Y esto es porque una de las propiedades principales de la Torá es que se le concedió a nuestro pueblo Israel en calidad de herencia. ¿Amén? Como dice el Pasú, ¿de acuerdo? Herencia para la congregación de Jacob. Entonces, no las concedieron, se la concedieron a nuestro pueblo Israel en calidad de herencia. Herencia para la congregación de Jacob. ¿De acuerdo? Así que esta Torah que ahorita estamos estudiando, ¿de acuerdo? Que obviamente primeramente se le dio a nuestro pueblo Israel en Har Sinai, mis amados hermanos, no se compró, ¿verdad? Ni hubo alguna dificultad para poder conseguirla. Israel no tuvo que esforzarse para conseguir la Torah. Al pie del monte Sinaí, nuestro pueblo la recibió al igual que una herencia, en forma fácil
y sencilla. ¿De acuerdo? Con esto en mente, entonces, lo que señala el Talmud, la reseña del Talmud, quedaría de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Así como la Torah llegó a nosotros en calidad de herencia, también la sumisión a Hashem deberá detentar el mismo espíritu. ¿De acuerdo? Repito, así como la Torah llegó a la persona en calidad de herencia, también la sumisión a Hashem, nuestro Padre, debe tener el mismo espíritu. Entonces, aceptamos cumplir su voluntad solo porque Él nos legó la Torah y así Él pide de nosotros. Amén. Entonces, con el sentimiento, con la idea de querer retribuir a Hashem, como dije en cierta forma, su amor hacia nosotros, buscamos entonces la forma y los modos de pues brindarle satisfacción y alegría como un niño lo hace con su padre. ¿De acuerdo? Así que la combinación de estos dos versos marcan la manera y podríamos decir la forma ideal para educar a los hijos. Amén. Esa sería la respuesta. Así debemos educar a los hijos. Les amamos a Hashem, Él nos ama, nosotros le retribuimos a Él, todo lo que hacemos es para satisfacerle, todo lo que hacemos es porque Él tomó a nuestro pueblo Israel como su pueblo, ¿de acuerdo? Esa es la forma ideal. Ahora, obviamente, los temas muchas veces se comprenden cuando ponemos ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de poner ejemplos, dos ejemplos, para poder entender lo que acabamos de señalar. ¿De acuerdo? Y nuevamente ayudándonos del Talmud, ¿de acuerdo? En el tratado Sanedrín 72 se afirma lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea, este pensamiento nos va a ayudar a entender lo que está escrito aquí en el Tratado Sanedrín 72, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Cuando lo leemos decimos, señora, ¿qué está diciendo el Talmud? ¿De acuerdo? Bien, mis amados hermanos, obviamente estamos estudiando una reflexión, una meditación, una idea, ¿de acuerdo? Que nos puede ayudar, en este caso, del estudio que estamos teniendo. ¿Qué dice en este caso? El Talmud dice así: un niño no aprende a decir papá y mamá hasta que prueba primeramente el sabor del cereal. ¿Qué dice el Talmud? De hecho, tengo aquí a mi esposa y ya dijo que era eso qué es, ¿no? Repito, un niño no aprende a decir papá y mamá hasta que prueba primeramente el sabor del cereal. Entonces, pregunta, hacia qué mensaje, ¿de acuerdo?, apunta esto que dice el Talmud de manera extraña? ¿Hacia dónde apunta? Y otra cosa, ¿cuál es el nexo entre el hablar del niño y el sabor del cereal? O sea, ¿qué relación tienen? ¿Qué relación tiene el sabor del cereal con que el niño aprenda a decir papá y mamá? Pues fíjense, conforme, si ustedes han puesto atención, conforme a lo que hemos venido exponiendo y hemos venido diciendo, la respuesta metafórica, que es una respuesta metafórica, se va a acomodar de manera perfecta. ¿De acuerdo? Tanto el sabor del cereal como el gusto del paladar no tiene explicación lógica alguna. ¿De acuerdo? No hay lógica. Entonces,
el niño saborea el cereal. ¿De acuerdo? Simplemente. El niño saborea. Le gusta el cereal. Porque es agradable al sentido del gusto. ¿De acuerdo? Así también el niño aprende a decir papá y mamá. Esto es, capta la sumisión a sus padres sin explicación alguna. ¿No es así? De hecho, yo he oído decir a muchos padres, a muchas madres, ay, como quisiera que mis hijos fueran otra vez pequeños. Porque sí, el niño, todo su mundo son sus padres, ¿de acuerdo? No hay más lo que los padres dicen, lo que los padres les enseñan. Para ello es todo, ¿de acuerdo? Entonces, así como el niño aprende a decir papá y mamá, esto es, acepta de buena manera el estar sujeto a sus padres, no sin excepción, ¿de acuerdo? Los respeta y los cuida de forma natural, su amor hacia ellos es fuerte y su unión inseparable, ¿de acuerdo? Entonces, esta, fíjense lo que voy a señalar a continuación. De hecho, esta aceptación la, ¿cómo se dice? De estar sujeto a sus padres, de hecho es más profunda y más genuina que la de un hijo mayor. ¿De acuerdo? Porque fíjese que un hijo mayor comprende el valor del respeto a sus padres. Ya un hijo mayor entiende, comprende perfectamente que debe respetar, que debe cuidar a sus padres, ¿verdad? Entonces, un hijo mayor comprende el valor del respeto a sus padres y la obligación moral de retribuirle satisfacción. Pero acabo de decir que la sumisión de un hijo pequeño es más profunda y es más genuina que la de un hijo mayor que comprende. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fíjense que mientras el hijo mayor obviamente respeta a sus padres, y esto es debido a que así lo marca la lógica, no puede, o sea, ¿cómo no voy a respetar a mis padres? ¿Cómo no voy a cuidar a mis padres? Así lo marca la lógica, ¿de acuerdo? O porque así es la ley de la vida, ¿de acuerdo? Por otro lado, el hijo menor ofrece respeto en forma genuina, fíjese, y solo por complacerlos y por brindarle alegrías, ¿de acuerdo? Solo por retribuir, como estamos hablando, eh, en cierta forma, el amor que ellos le prodigan, que ellos le dan, que ellos le brindan, ¿de acuerdo? Así es lo que nosotros hacemos con Hashem. O ese es el sentido que de nuestra relación que debe tener con Hashem. ¿De acuerdo? Eh, espero, mis amados hermanos, que hasta aquí se vaya comprendiendo lo que estamos diciendo. Siempre nos ponemos en las manos de Hashem, siempre rogamos porque Hashem nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder transmitir los temas. ¿De acuerdo? En este caso viene a mi mente, pues, por ejemplo, que la educación siempre ha sido muy importante en nuestro pueblo Israel, ¿no? Nos acordamos de Timoteo, uno de los discípulos de Shaul, de cómo menciona, dice, hablando de Timoteo, que fue educado por su madre, también por su abuela, ¿de acuerdo? Y que Shaul dice, recuerda esas cosas. Entendiendo con esto de que en el judaísmo siempre se ha educado a los hijos. Y se le ha dicho, esta es la voluntad de Hashem, esto es lo que pide Hashem de nosotros. Y nosotros hacemos las cosas que Él nos pide porque Él es un padre y nosotros somos sus hijos. Como diciendo, no porque nos imponga y no porque llegamos a entender todas las cosas, no,
sino porque le amamos, porque Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos, y Él nos ama y nos cuida como una madre, así, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea de lo que estamos presentando. Ok, en la misma línea de pensamiento, hermanos, que traemos, este, hay otra, diríamos, maravillosa reseña que pronunciaron los hajamim de nuestro pueblo. Amén. En el Talmud Yerushalmi, en el Tratado Yomá 4.5, fíjese que se plantea lo siguiente. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice este tratado Yomá 4.5? Dice: ¿y por qué no mezclaban en el incienso miel de frutas? Porque la Torah dice: pues cualquier levadura o cualquier miel de frutas no quemarás en ellos una ofrenda de fuego para el Eterno. Esto está basado en Baikra, de acuerdo al Levítico, parece que es el capítulo 2, donde se dice que no se puede ofrendar miel en el altar de Hashem. ¿De acuerdo? Ya lo hemos estudiado. Entonces, no se puede quemar en miel. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Tratado de Yomá? Dice: ¿y por qué no mezclaban con el incienso miel de frutas? ¿De acuerdo? Dice: porque la Torah dice: cualquier levadura o cualquier miel de frutas no quemarás en ellos una ofrenda de fuego para el Eterno. Estaba prohibido. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la Torah dice: no vas a hacer esto, porque dice la Torah, está prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, mis amados hermanos, esta pregunta que trae el Talmud, obviamente nos asombra. ¿Por qué? Bueno, nos asombra porque toda pregunta que formularon los sabios de nuestro pueblo Israel, voy a decirlo así, bendita memoria, tenían como objetivo, ¿verdad? Siempre que hacían una pregunta, un fondo que la sustenta, ¿de acuerdo? Una razón que las hace válidas, y obviamente para que sean escritas, ¿no? Como dice el Radmale, no se escriben cosas que no tienen chiste, ¿no? Entonces, en este sentido, las preguntas sin sentido, con falta de razonamiento, pues no van a tener cabida, ¿de acuerdo? Cuando en el estudio profundo del Talmud. Ajá. Entonces, también cuando una respuesta es obvia o fácil de encontrar, yo creo que los sabios pues no se molestarían en expresarla, ¿de acuerdo? O sea, no tienen por qué, ya está la respuesta, ¿no? Es obvia la respuesta. Entonces, con relación a la pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué no se quema miel con levadura? Entonces, cuesta un poco de trabajo. Ya se sabe por qué, ¿de acuerdo? Entonces, si la Torah prohíbe, en este caso ya expresamente, el uso de la miel con la mezcla del incienso, ¿no? Entonces, ¿para qué se formula la pregunta? ¿Por qué se hace la pregunta? ¿Verdad? Entonces, cuando se dice, ¿por qué no se mezcla en el incienso miel de frutas o con la levadura? ¿Acaso no es una pregunta que no tiene chiste y hasta podríamos decir falta de razonamiento? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿De acuerdo? Ahora, pero conforme a lo que hemos venido enseñando en este tema, la respuesta es muy clara. Espero que estén pensando, la respuesta es muy clara. ¿Vale? Miren, quien escribió esta pregunta en el Talmud, vamos a decirlo, el Emoraíta que escribió esta pregunta, él, yo creo, bien sabía que su pregunta carecía de razonamiento.
¿De acuerdo? Sin embargo, formuló, la escribió para enseñarnos la respuesta que se le debe dar a las preguntas de los hijos. Pongan mucha atención. La escribió para enseñarnos la respuesta que se le debe dar a las preguntas de nuestros hijos. Cuando se trata de educación, mis amados hermanos, cuando se trata de la educación que le vamos a dar a nuestros hijos, no siempre, no siempre se debe dar explicaciones o razones para sustentar el cumplimiento de un mandamiento de Hashem. No siempre. ¿De acuerdo? Y vuelvo con el ejemplo de nuestro Ribi Yehoshua. Le dijo a Kefa, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. No lo explicó. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trata de enseñar a los hijos, no siempre le tenemos que explicar todo, le tenemos que decir todo, para que ellos hagan un mandamiento. Últimamente, cuando los hijos crecen, ¿y por qué hacemos esto? Como que yo no veo bien. Bueno, ¿por qué en el Talmud se escribió esta pregunta de, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no se mezcla la miel con las ofrendas que se ofrecen a Hashem? ¿Por qué? Lo estamos diciendo que el Emoraíta, él sabía que su pregunta, vamos a decirlo, no tenía chiste, pero la voy a hacer para enseñarnos, para darnos la respuesta de cuando nuestros hijos nos hacen preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, habrá momentos en la educación de nuestros hijos que no siempre le vamos a dar explicaciones o razones para que ellos cumplan un precepto de Hashem. Así que en ocasiones hay que instruir con absolutismo. ¿De acuerdo? De manera firme, de manera determinante. Ajá. ¿Por qué no mezclaban miel? Respuesta, porque la Torah dice. Así. ¿Por qué no? Porque la Torah dice. No sé si ustedes tengan en algún momento los hijos dicen, papá, ¿y por qué no me puedo agujerear el ombligo? Porque la Torah dice. Papá, ¿por qué no puedo andar en las discos? Porque la Torah dice. ¿De acuerdo? Así, instruir de manera firme y terminante. La Torah dice así. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el niño desde pequeño percibe, hermanos, que por encima de él, por encima de los padres, está Hashem, que ordena sus mandamientos para el bien de la persona, para que le vaya bien. Hashem es el que sabe. Él puso los mandamientos para que nos vaya bien. Puso la vida y la muerte. Hasta nos dice, escoge la vida para que te vaya bien, viva, seas de larga vida sobre la tierra. Él sabe. ¿De acuerdo? Muchas veces hay hermanos que, ¿y por qué esto? Como que no lo entiendo. Tú hazlo. Si Hashem lo manda, es para tu bien. ¿De acuerdo? Pero la persona dice, pero es que si no lo entiendo, hazlo. ¿De acuerdo? Estamos diciendo entonces que habrá momentos en que hay que enseñar así. Y cuando enseñamos así, entonces le estamos transmitiendo a nuestros hijos que por encima de él, por encima de yo, de mí como padre, ¿de acuerdo? Hay alguien que está arriba de los dos y que nos da sus mandamientos y todo lo que él hace es para nuestro bien. Aunque yo no lo entienda ahora, porque de eso se trata, ¿no? Algunos dicen, no hay que explicar, hay que decir las razones, y otros dicen, no hay que decir. Entonces, como ustedes ven, de hecho tomamos los dos métodos. A veces habrá que explicar y a veces no habrá que explicar. ¿De acuerdo?
Entonces todo lo que hace Hashem, el niño está percibiendo, ¿verdad?, que es para bien de la persona. Que está Hashem que nos cuida, que nos protege, ¿eh?, que llora en nuestra desgracia, en nuestras tribulaciones, que se regocija con nuestra felicidad. Ajá. Está Hashem que nos ama y que busca permanentemente nuestro bien. Hermanos, esta forma de educación es tan firme que el niño no la abandonará aún en su ancianidad. Como dice el Pasuk, instruye al niño en su carrera, que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Amén. No se apartará de ella. Entonces, Besrat Hashem, que tengamos el sejud, el mérito de responder a las preguntas de nuestros hijos y que tengamos respuestas, ¿de acuerdo? Y si no las tenemos, ¿de acuerdo?, bien, también podemos decirle: Hashem dice, papá, Hashem dice, hijo, oh, Hashem nos ama, Hashem nos quiere y siempre busca nuestro bien. No siempre le entendemos. De hecho, aún los grandes no siempre entendemos, no siempre captamos. A veces la persona dice: pero es que si yo no lo entiendo, no lo... mis amados hermanos, cuando hay amor, por eso presentamos el caso del niño pequeño. ¿Por qué se sujeta el niño pequeño a sus padres? Porque siente que lo es todo. Así lo es Hashem para nosotros. Así lo es Hashem. Y esa es la manera de educar. Espero, hermanos, que esta enseñanza breve nos sirva para educar a nuestros hijos, llevarlos de la mano y guiarlos por la Torah, que, como dijimos anoche, es el precepto, la Torah es, como dijimos, pues que el mandamiento es antorcha y la Torah es luz, ¿de acuerdo? La Torah es luz. Así que tratemos de llevar a nuestros hijos por el camino de Hashem, ¿de acuerdo? No siempre vamos a captar, no siempre vamos a entender, pero si creemos que nuestra relación es la de un padre con su hijo, entonces aceptaremos las cosas, ¿de acuerdo? Y no andaremos disgustadamente, no andaremos como a veces vemos que nuestros hijos hacen: ¿y por qué yo? Y a mí, si no me explican, no lo hago. Siempre hay riesgo, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta aquí la enseñanza, hermanos. Pues cuídense mucho. Vamos a tratar de implementar lo que aprendemos en nuestra vida, y pues obviamente roguemos al Todopoderoso que nos dé sabiduría. Amén. Si Hashem nos ha bendecido con hijos, obviamente también nos puede dar las herramientas necesarias para llevarlos a buen puerto, ¿de acuerdo? Y obviamente que tengamos hijos temerosos de Hashem, que vivan la palabra de Hashem. También puede ser que no lo logremos, pero también depende de lo mucho que le pidamos a Hashem. Entonces, una de las cosas que le tenemos que pedir a nuestro Padre es que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, nos dé inteligencia para poder conducirlos por el camino de la Torah. Muchas veces tenemos que hacer concesiones, muchas veces tenemos que hacernos como el que no vemos, pero hay que rogar, hay que pedir a Hashem, ¿de acuerdo? El final de todo es que tengamos hijos que busquen, estén cerca, tengan una relación cercana con Hashem. Pues bien, Hashem les bendiga a todos en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua. Shabbat Shalom.